El componente principal para el armado de este prototipo es el Arduino Uno R3. El sensor que se va a ocupar es el sensor de huellas AS608. Originalmente venía con otro tipo de conexión, pero no era compatible con la placa Arduino. Entonces lo que hice fue cortarla y donde íbamos a ocupar solo 4 cables, a estos les conecté una extensión de un cable jumper macho para conectarlo al Arduino. Luego tenemos otro componente importante, el cual es el teclado Keypad 4x4 de 16 botones. Este tiene una conexión hembra de 8 pines y para conectarlo a la placa Arduino ocuparemos cables jumper macho-macho que van desde el teclado hasta el Arduino. El siguiente componente es una pantalla LCD de 16x2, la cual debe conectarse con todos estos pines a la placa Arduino, pero al hacer bastantes, se ocupa un módulo adaptador I2C, el cual solo ocuparía 4 entradas del Arduino. Esta se conecta mediante cables jumper, pero en este caso son hembra-macho, a los distintos conectores del Arduino. El siguiente componente es muy importante para la creación de prototipos. En este caso es una protoboard, la cual nos ayudará a conectarla a distintos cables sin necesidad de soldar. ¿Cómo funciona la protoboard? Ya que es algo muy importante, le dejaré en un archivo, un link a un video en YouTube que lo explica muy bien. ¿Y cómo hacemos todas estas conexiones? Mediante cables jumper, como los que he ido mostrando. Tenemos cables más largos, macho-macho, cables más cortos, macho-macho y por último cables cortos, hembra-macho. La alimentación de corriente para el Arduino puede ser de distintas maneras. Aquí tenemos un cable para conectarlo a la pared, pero el que vamos a ocupar nosotros es un cable USB tipo B, ya que vamos a hacer distinto traspaso de información mediante el computador y la placa, y este también sirve como fuente de alimentación. Ahora comenzaremos con el armado del sistema. Es muy importante saber cómo funciona la protoboard, porque esta la ocuparemos como puente entre los distintos componentes. En este caso partimos conectando el sensor de huellas. Luego de conectar los cables a la protoboard, llevaremos todas esas conexiones mediante cables jumper hacia la placa Arduino. Usaremos cables jumper largos del mismo color del cable que necesita ser conectado del sensor. Las conexiones las haremos igual como aparece en este esquema, donde el cable rojo va a ir a la conexión 3,3 volts, el cable negro va a ir al pin 10, el cable amarillo al pin 11 y el cable verde conectado a GND que es tierra. Luego de conectar el sensor de huellas, conectaremos el teclado Keypad 4x4, el cual tiene una conexión de pines hembra, los cuales deben ir conectados con cables jumper macho-macho a la placa Arduino. En este caso no lo haremos mediante la protoboard, ya que de por sí ya tiene una conexión larga. Los pines serán conectados a la placa Arduino desde el pin 2 al pin 9, como muestra en el esquema. Ahora procederemos a conectar el LCD mediante el módulo I2C. Las conexiones al módulo I2C deben seguir el siguiente esquema. Y al igual que el sensor, conectarlo a la protoboard. En este caso mediante cables hembra-macho. Ahora llevaremos esas conexiones a la placa Arduino, como se muestra en el esquema. En este caso, el cable negro va al pin A5, el cable azul al pin A4, el cable verde a la conexión 5 volts y el cable blanco a la conexión GND tierra. Ahora se puede ver una vista más cercana de las conexiones. Para el paso posterior, se necesita conectar todo el sistema mediante un cable USB tipo B al computador. En este apartado le enseñaré todo lo que debemos tener instalado en nuestro computador. En este caso, el link a Visual Studio Code, si es que no lo tiene instalado, que es el programa este, ¿cierto? El Arduino IDE, que es muy importante. Vamos a abrir el link. En este caso descargamos con un programa cualquiera, lo instalamos y lo tenemos listo para usar. Champ, que es para todo lo que tiene que ver con la base de datos. Esta es la última versión. Luego yo ocupé Anaconda para ocupar Python. En este caso lo instalamos normal como una aplicación cualquiera. Y ya que tenemos todo listo, lo siguiente es instalar todas las librerías. Partiremos con las librerías de Python. Acá le dejé un archivo para que instale las librerías que no están instaladas con Anaconda. En este caso hay que procurar que esté seleccionado el kernel base, en este caso con el Anaconda. Y solo le damos acá. En este caso se instalarían todas las librerías que necesitamos de Python. Todas las otras que puede llamar como serial ya deberían venir con Anaconda. Luego
algo también muy importante son las librerías de Arduino. En este caso, en Arduino IDE lo abrimos y en este caso le damos a Sketch, Include Library, Add Zip Library. Lo abrimos y vamos a la carpeta donde tenemos estos archivos zip. Por ejemplo, yo ya los tengo instalados, pero por ejemplo voy a instalar el KeePad de nuevo y aquí me dice que ya lo tengo instalado. En este caso, si le da a añadir, se añade sin problema. Tiene que hacer el mismo proceso con los 4. También acá incluí un archivo .exe que posteriormente lo llamaremos para un script de Python, pero cuando lleguemos a esa parte del video les enseñaré a cómo usarlo. A continuación, luego de haber instalado todos los software y las distintas librerías de Python, procederé a explicar cada uno de estos archivos y cómo funcionan en conjunto para el sistema de verificación mediante la huella. En primer lugar, tenemos este archivo, que es la base de datos. ¿Cómo lo ocuparemos? Vamos a abrir Champ, vamos a darle a Apache y MySQL Start, minimizamos esta pestaña y vamos a abrir en el navegador localhost. Apretamos phpMyAdmin, procedemos a crear una base de datos, le vamos a poner proyecto-huella. Debe tener este nombre sí o sí para que sea compatible con los distintos scripts de Python. La vamos a crear, le vamos a poner este apartado SQL para escribir el código. En este caso, crearemos la base de datos, que es una tabla simple. Y aquí podemos verla con una mejor visualización. Entonces, tenemos que esta tabla está vacía. Ahora procederemos al programa principal. Luego de hacer la base de datos, tenemos que hacer distintas configuraciones previas a correr el programa principal. En primer lugar, en la carpeta viene un archivo llamado arduino/cli.exe. Ese archivo nos va a servir posteriormente para subir los distintos sketches automáticamente mediante código a la placa de Arduino. ¿Y dónde copiamos este archivo? Vamos al disco local C, vamos a crear una carpeta que se llame Arduino CLI, la abrimos y la pegamos aquí. Otra configuración previa que tenemos que hacer la hacemos con el programa Arduino IDE. Abrimos, ¿cierto?, el programa, conectamos la base de datos y nos va a reconocer el puerto al cual está conectado. En este caso es COM6. ¿Y dónde vamos a cambiar esta configuración? ¿Y para qué nos sirve saber este puerto? Para cambiarlo en las distintas líneas de código en la cual es llamada la placa Arduino. En este caso, en el programa Arduino Uploader, cambiamos acá COM6. Vamos a guardar. En este caso en gestionar.py igual con 6. En ingresar.py igual. Es en solo esos programas. Esto es importante porque para distintos computadores que se conecte va a localizar la placa Arduino en un puerto distinto. Eso depende del computador. Procederemos a explicar cada uno de estos archivos. Lo que haré a continuación es correr el sistema y sus distintas funciones, y en cada función y apartado que tenga el sistema ocupará distintos archivos, y ahí explicaré cada uno de ellos. ¿Cierto? Ya luego de abrir la carpeta con Visual Studio Code, le vamos a abrir terminal integrado y vamos a escribir acá Python principal pp. Y nos va a abrir esta pestaña, que es el menú principal. En este caso, el botón gestionar lo que hace es gestionar la base de datos completa. Al momento de presionar gestionar, corre el script de Python login.py, que en este caso nos pide un usuario y un PIN. ¿De dónde saca este usuario y PIN? De la misma base de datos. El usuario será el root sin puntos y con guión, y el PIN será el PIN enlazado. ¿Quiénes podrán ingresar acá? Todos los que tengan el rol de administrador y el estado de activo, ya que si hay un usuario que está inactivo, aunque sea administrador, sí se almacena el usuario a la base de datos, pero queda inutilizable para cualquier cosa, ya sea ingresar o gestionar. Entonces, donde no tenemos ni un usuario ingresado a la base de datos, lo que hice fue crear una llave maestra que se almacena en este archivo. En este caso podemos editarlo a nuestro gusto. Entonces, vamos a ingresar el usuario admin y 1, 2, 3, 4, de acceso permitido y nos dice bienvenido administrador. Si iniciamos con un usuario que está ingresado a la base de datos, llamará al nombre que está enlazado y nos dirá bienvenido y con el nombre, para que sea una interfaz más amigable. Le vamos a dar a aceptar y nos abre esta pestaña que trabaja principalmente con este script de Python, que es gestiona la base de datos. Ahora viene una de las principales tareas en las cuales ocupamos Arduino, que es el momento de registrar una huella e insertar un nuevo usuario.
Ahora procederé a explicar los distintos botones que tenemos acá. Vamos a partir con insertar. ¿Cómo funciona esto? Lo que pasa es que al momento de darle a insertar, llamará al programa Arduino Uploader. ¿Y qué hace Arduino Uploader? Subir un sketch de Arduino a la placa Arduino. En este caso, subirá insertar para que trabaje con este sistema. ¿Qué hace insertar? Primero, importa las distintas librerías, setea a dónde está conectado el sensor de huellas. En este caso, como expliqué anteriormente, es el pin 10 y 11. Y aquí empieza a hacer todo. Y cada apartado tiene sus distintos comentarios para entender mejor el código. ¿Qué necesita ahora el sensor de huellas? Que ingresemos manualmente un ID de huella. ¿Y qué tiene que ver esto con el sensor de huella? Algo que se me olvidó explicar anteriormente, que en el sensor de huellas se puede ingresar hasta 127 huellas y cada una está enlazada a un ID único. Esto se ingresa directamente a la memoria del sensor. Entonces queda guardado ahí para siempre, a no ser que ocupemos otro sketch de Arduino para eliminar la base de datos que está dentro del sensor o alguna huella en específico. Entonces, ¿cómo funciona nuestro sistema? Nos pide ingresar una huella, en este caso va a ser la 1. Lo que hace es enviar el ID de huella al programa Arduino. Y luego el programa Arduino, cuando ya recopila ese ID de huella y gestiona que el sensor esté conectado correctamente, nos va a mandar un mensaje al script de Python y que el sensor ya está listo y nos da un mensaje de colocar el dedo para ingresar. En este caso colocaré el dedo índice. Nos dice retire dedo, coloque el mismo dedo nuevamente y dice huella registrada con ID euro. Lo que hizo esto es guardar en la memoria del sensor de la huella mi dedo índice enlazado al ID de huella número 1. Y esto a la vez se está guardando en la base de datos que tenemos en PHP-MyAd. En este caso, un nombre ejemplo, el root, un pin. En el nombre puede escribir su nombre. En el root hay que escribirlo de esta forma, sin los puntos y separado de esta forma con el dígito de verificado. El pin debe ser numérico, lo seteé para 5 dígitos. Aquí seleccionamos el root admin para hacer una prueba y el estado activo. Vamos a guardarla. Usuario insertado. En este caso se insertó en usuario y a la vez se va a actualizar en la base de datos de PHP-MyAd. Luego todos estos botones trabajan en el mismo script de gestionar.py, pero ya no necesitan de un sketch de Arduino. En este caso podemos editar un usuario, lo que sí tenemos que seleccionarlo acá, editar, puedo cambiar lo que sea. Eso sí, la huella ID no se puede editar, pues eso ya está enlazado al sensor de huellas, entonces ocurrirían muchos problemas si cambiamos el ID. Podemos cambiar el root si ingresó incorrecto, podemos cambiar el pin, podemos degradarlo a empleado o cambiar su estado a inactivo. En este caso voy a cambiar algo para que sea más visible. Vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle Juan Pérez como ejemplo y vamos a ponerle empleado. Guardar, usuario actualizado. Se actualiza al igual que la base de datos. En este caso vamos a ingresar 2 usuarios para hacer distintas pruebas. En este caso un empleado y un administrador. Guardar, usuario inserto. Podemos seleccionar distintos usuarios para las distintas opciones, editar o eliminar. Y a eso vamos ahora. Vamos a eliminar un usuario. En este caso donde estos 2 usuarios los voy a usar posteriormente, vamos a ingresar un tercer usuario para hacer la prueba de eliminar. Usuario insertado. Se supone que donde acá solo pueden entrar los administradores, podemos hacer distintas opciones, en este caso como eliminar un usuario. Vamos a eliminarlo. Nos va a confirmar esto, eliminar usuario ID 3 y lo elimino de la base de datos. ¿Qué cosas tenemos también? Podemos exportar la base de datos a un archivo CSV. Si le damos usuarios exportados y nos genera este archivo CSV. Pero también todo este programa está haciendo algo tras bambalinas, por así decirlo. Cada vez que hacemos una acción con la base de datos, genera un registro que nos entrega toda la hora en que hicimos alguna acción y el detalle. En este caso, a esta hora y en este día insertamos un usuario, lo editamos, eliminamos otro, hasta la exportación de usuario. Eso sería todo lo importante de estos botones, porque este es el botón de regresar que nos regresa al menú principal. Y ahora procederemos al botón principal, que es de ingresar, y nos va a correr el ingresar.py, que lo que hace en este caso es
trabajar junto a ese script de Python y este sketch de Arduino. Lo que es parecido al otro, pero es un poco más complejo porque en este caso ocupa todo el LCD y el teclado. En este caso importamos las librerías. El sensor de huellas se comunica mediante el pin 10 y 11. Configuramos el LCD y el teclado. Lo que hace en este caso también se sube mediante Arduino Uploader. Cuando le damos a ingresar, se sube este sketch de Python. Que lo que hace Arduino Uploader principalmente es solucionar un problema que encontré durante la creación de este proyecto. Y lo que pasa es que no podemos ingresar dos sketches distintos a la placa Arduino. Siempre debe ser uno. Y una de mis soluciones fue como fusionar estos dos sketches en uno y subirlo a la placa de Arduino. Y que depende de distintos comandos que se le entrega mediante distintos scripts de Python, se llame una función u otra. Pero esto generó muchos problemas. Lo que hice fue crear este script de Python que llama al archivo. Y lo que hace este programa es que detrás del programa, cada vez que se necesite usar un sketch de Python distinto, mediante códigos, sube ese sketch de Python automáticamente a la placa Arduino. Entonces, al momento de ingresar, se va a subir a la placa Arduino el otro sketch de Python, el ingresar. Y lo que hace este, lo vamos a ver ahora. Le damos a ingresar, se sube el sketch de Python y nos da esta pestaña que nos dice esperando datos del Arduino. Lo que pasa ahora es que trabaja solo el sketch de Arduino que se subió. Acá no se ve mucho la pantalla, pero acá lo que dice a subir el sketch de Python dice sistema listo. Y luego de que está listo, dice, nos da una indicación de coloque su dedo. Lo que hace esto es, al momento de ingresar el dedo, busca en la base de datos del sistema y a qué está enlazado, lo manda al script de Python y le dice el número, ¿cierto? Y ese script de Python busca en la base de datos a qué usuario está enlazado, el PIN. Entonces, recordemos que para el dedo índice nos debería ingresar el usuario, ejemplo, de Juan Pérez. Entonces vamos a poner el dedo índice. Y aquí en el programa nos dice nombre enviado Juan Pérez. Y en la pantalla nos dice ingrese PIN. En este caso el PIN era 1, 2, 3, 4, 5. Lo que hice fue darle una función a cada uno de estos botones. Los números trabajan como los mismos números. El gato trabaja como un enter, como un ingresar. Y el asterisco es como borrar. Entonces podemos escribir acá. Lo que hace es escribir los números como asteriscos ocultos acá en la pantalla. Y puedo borrar uno por uno, si lo deseo. Entonces ahora lo que voy a hacer es ingresar el PIN. 1, 2, 3, 4 y 5 y le voy a dar Enter. Y en la pantalla dice acceso permitido Juan Pérez. Y entonces acá nos ingresa el usuario. ¿Qué es lo que pasa cuando le damos a ingresar? Esto puede aplicarse para distintos usos. Por ejemplo, podemos darle acceso a un programa distinto, a una base de datos, o que realice distintas acciones mediante sensores que están conectados al Arduino. Puede encender una LED, puede tocar una bocina, y para el caso que más se acerca a este proyecto es activar una cerradura. En el programa que yo le entregué ya está configurado algo parecido. Lo que sucede es que al ingresar correctamente la huella y el pin, manda una señal al pin 13. En este caso, esta cerradura funciona cuando se manda una señal al pin 3. En este caso, para que el ejemplo se adapte al programa, ese cable amarillo debería ir conectado al pin 13 y funcionaría sin problemas. Entonces nos da el acceso. Le damos a aceptar y nos vuelve al menú principal. Ahora otro pequeño detalle, que por eso creé dos usuarios, es al momento de gestionar. Eso lo podemos usar con la clave maestra o usuarios que son administrador. En este caso Juan Pérez es un empleado, entonces no podría entrar. Vamos a escribir el rol de Juan Pérez. El PIN es 1, 2, 3, 4. Acceso denegado, porque es un empleado. Entonces Luis es un administrador. Vamos a escribir el root, que acá solo lo cambié esto por un 7. Y acceso, en este caso, dice bienvenido Luis. Y aquí podemos editar tal cual queramos. También podemos editar nuestro propio usuario administrador y ponemos que está inactivo. Y aunque sea administrador, no vamos a poder ocuparlo para ingresar o para gestionar, porque está inactivo. Está inactivo. Entonces ahora la única forma es con la clave maestra. Y eso serían todas las funciones del programa.